de la gente más pobre. Esa es la gente que está más afectada a esta hora. Y a veces hay que dejarse de vanidades y hay que asumir responsabilidades también, ¿no? Quienes la han embarrado, quienes han tomado malas decisiones, justamente pues deben de hacerse cargo de este tipo de situaciones. Y lo importante es ir enderezando. ¿Me confirman si ya está nuestra invitada? Vamos a ir entonces ya. Teníamos anunciada, teníamos anunciada pues a la directora de encadenamientos productivos del MAGAT, Carolina Herrera. ¿Me confirman? A ver, ya está nuestra invitada. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, es Alberto Quintana que la saluda desde los estudios de Radio 99 acá en la ciudad de Guayaquil. Ante todo, como punto referente, ¿cuáles son las líneas esenciales bajo las cuales pues el MAGAT ha tomado pues esta decisión de poner en marcha este programa social? Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Como primer punto, es importante mencionar que este decreto ejecutivo que beneficiará a casi cerca de 80,000 jóvenes tiene algunas acciones concretas que se pueden llevar a cabo. Dentro de ellas es importante mencionar que está involucrado el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Obras y Transporte Público, así como que este programa está dirigido justamente para jóvenes entre 18 a 29 años, enfocado en incentivar su participación en proyectos en algunas temáticas de estos tres ministerios. A quienes están dirigidos a jóvenes sin RUC, sin afiliación a seguridad social y que deseen aportar en actividades comunitarias, fortaleciendo sus capacidades en diferentes temáticas. Perfecto. ¿Tenemos algún tipo de dificultad con el video, por favor? Producción. Pero tenemos dificultades. A ver si vamos corrigiendo ese tema para tener una óptima entrevista. Jóvenes sobre todo, ¿no? Enfocados, ya usted lo dice, no solamente es la cartera de agricultura, sino también ambiente, ¿no? En la información que nos habían acercado justamente veía aquello, sobre todo de que tengan ese propósito, ¿no? De embarcarse en estas iniciativas de sostenibilidad, ¿no? Claro, exactamente. Cada uno de los ministerios tendrá su metodología para poder beneficiar por $400 por 3 meses a estos jóvenes. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene 3 temáticas importantes a describir. La primera, vamos a trabajar en temas de agricultura, ganadería y en temas de producción sostenible. Correcto, correcto. Son los temas principales entonces a los cuales se les va a dar la importancia. Veo que hay montos, ¿no? Montos fijados de ayuda por un trimestre, ¿no? Y que como característica, ya usted lo decía también, el hecho de que no cuenten con un registro único de contribuyentes, ¿no? Sí, exactamente, que no cuenten primero con RUC, segundo, que no estén afiliados al IES. Tercero, también es importante que no cuenten tampoco con un cupo en las universidades públicas y que sobre todo también tengan esa voluntad de poder contribuir a estas actividades comunitarias para recibir estos beneficios. Le hago una consulta que es, por supuesto, pues sumamente lógica, ¿no? Siempre los jóvenes que están pues en las áreas rurales pues son los que más requieren este tipo de incentivos. ¿Cómo va a ser el ministerio o cómo van a ser todas las carteras de Estado que están involucradas en este asunto como para poder llegar precisamente a ese mercado, digamos, a ese grupo de jóvenes que precisamente son los que más requieren este tipo de ayudas? La inscripción se realizará mediante un link en las páginas web de los 3 ministerios y obviamente en la del CNESI también,
y se inscribirán también a los jóvenes que se encuentren en provincia. Es decir, que también no solo se aplica para Pichincha, sino es a nivel nacional, donde también tenemos justamente este sector de jóvenes en la parte rural que pueden acceder sin ningún problema. Importante también decirles que nosotros como Ministerio de Agricultura también realizaremos la campaña oficial para que los chicos en provincia se registren mediante el link que va a ser oficial el día de hoy en la noche. En temas de agricultura, por ejemplo, nosotros como ministerio estamos fomentando capacitaciones o capacidades en registro de operadores, levantamiento de información multisectorial, apoyo territorial para pequeños productores, manejo y conservación de especies menores y pasturas, además de manejo de herramientas de medición y reporte de gases de efecto invernadero. Importante también inventario en sistemas de riego. Entonces son algunas áreas netamente en la parte rural para que nuestros chicos puedan acceder a este tipo de fortalecimiento de capacidades. Además, quiero comentarles que como Ministerio de Agricultura, nosotros al finalizar este trimestre vamos a realizar y vamos a hacer la entrega de un certificado a estos jóvenes para que pueda tener un inicio en su espacio laboral como una capacitación formal y avalada por la Autoridad Agraria Nacional en las temáticas que los jóvenes así se inscriban. Y a su vez también estamos construyendo la instrumentación que nos permitirá también darles una capacitación en educación financiera para que este beneficio que van a recibir por 3 meses no sea solo capital de bolsillo, no sea un capital semilla, quizá para un emprendimiento nuevo en el sector agropecuario, quizá para herramientas tecnológicas que se puedan utilizar dentro de este periodo. También es importante señalar que no es que tienen un horario establecido, sino se coordinará con cada uno de los jóvenes de acuerdo a las actividades que se realizarán en cada una de las temáticas. Perfecto, sí, justamente, ¿no? El objetivo principal entonces del programa es potenciar las capacidades y habilidades. Ojalá que llegue, y ojo con esto, no estamos ante una tremenda realidad que es la crisis energética. Entonces, poner un link, ubicar un link, no es suficiente. Sería bueno potenciar esta iniciativa a través de las distintas oficinas que tiene el ministerio. Se me ocurre que a través de las oficinas hasta de Ban Ecuador, donde concurren, ¿no?, en los sectores agrarios de nuestro país, tener toda la información del caso para que ellos puedan tener el acceso. Porque con estas dificultades, vuelvo y repito, de la energía eléctrica, a muchos de nada les vale enterarse que hay un link si simplemente no tienen cómo poder acceder. Leía que hay actividades, ¿no? Reforestación, limpieza de cuerpos hídricos, programas de educación ambiental e hídrica, registro de operadores, en fin, algunas iniciativas que son bien importantes y que entiendo que están enfocadas también a las amenazas del cambio climático, ¿no? Sí, justamente son actividades que van a apoyar a los jóvenes, no solo en tema de poder fortalecer sus capacidades, sino en poner en práctica este fortalecimiento de capacidades en territorio y en cada una de las provincias a nivel nacional. Justamente estamos viendo el tema, como lo acaban de decir ustedes, el modo de inscripción para que pueda llegar a cada una de las direcciones provinciales con las que cuenta el Ministerio de Agricultura en cada provincia, y tal vez sí, en Ban Ecuador puede ser una de las ideas que podríamos ir aplicando para el registro de nuestros jóvenes en el sector rural. Por supuesto que sí, conocedores un poco de lo que ocurre, de cómo se mueve el tema en los sectores rurales. Sí, a mí se me ocurre aquello, porque es la entidad que tiene pues la mayor cantidad de oficinas, de dependencias. Si hablamos de Balsar, de Milagro, qué sé yo, pues ahí encontrará usted pues una dependencia, una oficina de esta entidad financiera del Estado. Entonces, lo idóneo sería aquello, ¿no? Poder acercarles todo tipo de información a los jóvenes. Vuelvo y repito, sobre todo hay que tener en consideración, porque de qué vale que desde Quito digamos ya hicimos el lanzamiento y ya está el link, y si en el resto del país no hay electricidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es importante tener este tipo de consideraciones. Permítame, Mauricio Icaza está con nosotros para continuar esta entrevista. Claro, gracias, Alberto. Creo que nos ha informado de manera vasta el tema que atañe hasta este momento la entrevista. Sí me gustaría, por favor, que nos indicara otros aspectos que dentro de la función que usted ejerce en la dependencia en la que está, de repente se está trabajando
para de alguna forma paliar en algo la situación que acomete pues a nuestro país, a la región. El cambio climático ha pasado factura en gran medida al Ecuador, entonces sí sería bueno que por favor nos ponga en contexto, más allá de este programa específico, qué otras acciones están acometiendo. Sí, de acuerdo a todo lo que se ha planificado dentro del Ministerio de Agricultura, nosotros con la Dirección de Cambio con la Dirección justamente de Cambio Climático se ha efectuado algunas acciones bastante importantes con respecto al tema de poder aportar un poco a esta situación actual. ¿Cuáles son esas? Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Sí, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cuáles son esas acciones? Las acciones que estamos llevando a cabo como Ministerio de Agricultura no solo se enfoca en poder dar asistencia técnica a los productores, sino más bien poder darles esa asistencia técnica de acuerdo a la realidad que estamos viviendo como país. Quizá en poder tener un tema de utilización de biogás en las fincas, un tema de poder ser recursivos en los centros de acopio, un tema incluso estamos viendo y estamos volteando los ojos hacia una agricultura circular y hacia una agricultura enfocada justamente en la bioeconomía, donde todo lo que se utiliza en la agricultura no son residuos, sino son residuos que tienen otro fin y que siguen aportando un poco más hacia este cambio climático que existe actualmente. Obviamente estamos empezando con estrategias nacionales o estrategias sectoriales, estamos yendo poco a poco en aterrizar en cada una de las asociaciones. Recordemos que tenemos alrededor de 4.200 asociaciones a nivel nacional, entonces queremos llegar por regiones y quizá una por una justamente con este tipo de acciones para que ellos puedan implementar dentro de las asociaciones o centros de acopio. Perdóneme si de repente el razonamiento al momento de plantear la pregunta no es el correcto y le pido por favor que me ayude usted a orientarlo de mejor forma. Voy a tratar de plantearlo. Creo que hay dos aspectos naturales muy claros al momento de entrar en el tema agrícola: suelo y clima. Y usted ha identificado efectivamente que estamos atravesando un problema de cambio climático bastante grave. Ya vemos las consecuencias por las cuales está atravesando el país y la región. Siendo así, creo yo que de repente podrían darse problemas en algunos cultivos específicos. Me invento, quizás el suelo se está erosionando en algunos lados donde se necesita una calidad diferente, o en otros de repente el clima no está colaborando para que la calidad del producto sea la que el Ecuador normalmente acostumbra. Me gustaría por favor que nos indique si tienen mapeado, si tienen seteado, si tienen identificado cuáles son esos cultivos que están en riesgo precisamente por el tema del cambio climático. Actualmente se está haciendo un levantamiento justamente de esta información que lo acaba de mencionar, junto a la Coordinación Nacional de Información, donde a través de imágenes satelitales estamos viendo, por ejemplo, información sobre qué cultivos se encuentran con sequía, con qué cultivos se encuentra con estrés hídrico, por ejemplo, para poder identificar y decirle al productor que tenemos esta problemática y poder afrontarlo juntos. Por imágenes satelitales se está mapeando, o sea, bueno, ahora los cultivos de más relevancia y por el tipo de ciclo de cosecha, en tema de arroz, maíz, cacao, y en tema obviamente de exportaciones, café, banano, etcétera. Lo importante sería mencionarles es que estamos levantando la información, estamos con imágenes satelitales y estamos justamente viendo un protocolo para poder establecer esta información y poder enviarla a territorio donde tenemos que actuar de manera urgente o quizá preventiva para mitigar justamente estos cambios que se está dando por el cambio climático, pero oportunamente les daremos la información justamente a ustedes como medios de comunicación y obviamente también a nuestras direcciones distritales para que trabajen junto a los técnicos. ¿Cuándo cree usted que tendrían listo ese mapeo, que es importante evidentemente el establecimiento del protocolo respectivo? ¿Cuándo cree, cuál es su deadline como institución? Bueno, el tiempo podría ser relevante. Me gustaría poder conversarlo con las unidades técnicas para poderles dar una respuesta precisa y quizá en los tiempos establecidos, porque por provincia es diferente la realidad productiva a cada una de las provincias. Entonces, quizá a través de nuestra justamente relacionista pública podríamos enviarle la información de hasta cuándo tenemos la información y cuáles son las medidas de mitigación o prevención que estaría realizando el Ministerio de Agricultura.
Ok, hasta el momento, digamos que no hay un riesgo fuerte o que tengan ustedes identificado de baja de producción o baja de productividad o de calidad de algún producto específico. Todavía no tienen esa información que les han dado los productores, porque quizás de primera fuente es el productor, ¿no? Me invento, pitahaya, por poner un producto, evidentemente si hay algún tipo de problemas, el sector es el primero en saltar, entonces no tienen todavía ese tipo de quejas o de incertidumbre o de cuestionamientos o de requerimientos de los productores. Claro, actualmente estamos trabajando junto con los productores para identificar, pero actualmente hasta el momento todavía no tenemos específicamente cuál va a ser el total o quizá un preventivo o información inicial del proceso, pero estamos mapeando, sí. Inicialmente todavía pensaría que no tenemos específicamente un cultivo con riesgo 100%. Ok, Carolina, le quiero agradecer de mi parte. Muchas gracias. Es la directora de Encadenamientos Productivos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Son las 17:54 minutos. Mencionábamos hace un momento, ¿no?